Bienvenidos a una nueva sesión práctica del curso. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de los inversores y vamos a descargar dos fichas técnicas de diferentes fabricantes para poder comparar las ventajas competitivas que cada uno elige destacar y poder ver qué información es la que debemos encontrar siempre en todas las hojas de especificaciones técnicas de los inversores. Existen diferentes marcas en todo el mercado global. Estas van a buscar desarrollar productos inversores con diferentes características que los van a hacer ideales para diferentes tipos de sistemas, diferentes tipos de proyectos. De manera adicional, los fabricantes también pueden poner a disposición otros productos como son los medidores inteligentes o gestores de planta o también plataformas de monitoreo. Se convierte entonces un proveedor de un inversor en un proveedor de soluciones energéticas más completas. Vamos a ver las fichas técnicas que tenemos disponibles, pero antes repasemos las características que determinarán el tipo de aplicación del inversor. Por ejemplo, tenemos inversores con diferentes tipos de conexión en corriente alterna. Pueden ser monofásicos, trifásicos en estrella, trifásicos en delta. Y así van a haber diferentes variaciones en las características, tanto en la tensión en corriente continua, como en la cantidad de controladores y también en el rango del voltaje del controlador. Y también vamos a tener inversores centralizados o descentralizados, también conocidos como string inverters. Los centralizados suelen tener mucha mayor capacidad de gestión fotovoltaica, mientras que los descentralizados o string inverters tienen menos capacidad, pero pueden comunicarse entre sí y conectarse entre sí para aumentar tanto la capacidad de gestión fotovoltaica como la capacidad de entrega de energía en corriente alterna. Continuamos con esta sesión práctica revisando las hojas de especificaciones técnicas de los fabricantes Fronius y SMA. Vamos a comenzar con la hoja de especificaciones de la línea SIMO de Fronius. Tenemos en esa primera cara que el fabricante destaca las características o las ventajas competitivas del inversor. Destaca su tecnología Snap Inverter, que es lo que menciona acá, que es la facilidad para instalar el equipo. Y también, entre otras cosas, destacan las características de su controlador MPPT o de su controlador solar. Menciona acá que tiene un diseño Superflex y una característica que se llama Dynamic Peak Manager. Estas dos características mencionadas pues hacen referencia a la facilidad del inversor para adaptarse a techos complejos y para poder encontrar de manera más rápida, eficiente y rápida el punto de máxima potencia. Luego tenemos una breve descripción de toda esta línea de inversores SIMO y después vemos los datos técnicos. Es muy importante tener acá las dimensiones del equipo, pues nos van a servir para poder trabajar nuestros planos. Y tenemos también la envolvente, que nos va a indicar el grado de protección que tiene este inversor frente a polvo y agua. Los grados de protección pueden ser bajo norma NEMA o también bajo el estándar IP. Ambos, tanto NEMA como IP, hacen referencia al grado de protección frente a polvo y agua. Luego tenemos otras características técnicas que en este caso no vamos a destacar, pero sí vamos a hablar de las interfaces que el inversor tiene. Tiene varias para comunicarse y para poder subir los datos a la plataforma de monitoreo, pues puede ser a través de Wi-Fi o Ethernet. Pasamos ahora a los datos de entrada de corriente directa. También todos estos hacen referencia al controlador MPPT. Y podemos ver que hay 5 columnas con encabezado rojo que hacen referencia a 5 inversores de diferentes modelos de esta línea SIMO. Muy importante es tener en cuenta los rangos de tensión de operación y los rangos o el voltaje máximo de entrada, pues ese nos va a indicar el voltaje máximo de nuestra serie de paneles solares. 600 voltios, por ejemplo, va a ser el voltaje máximo para los inversores SIMO 10 y SIMO 12. Y tenemos también un voltaje máximo de 1000 voltios para los otros modelos que están en esta tabla. Si bajamos, vemos los datos de salida de corriente alterna
y estos tienen que ser, muy importante, compatibles con las características de corriente alterna de la red eléctrica en la cual estamos instalando el equipo. Aquí, por ejemplo, podemos ver la tensión de red. Esto es muy importante, y también la frecuencia nominal. Podemos ver que este es un inversor compatible con una red delta que se presenta en muchos casos en Latinoamérica, tanto en 220 como en 240. Luego podemos ver nuevamente que hay datos de entrada en corriente directa, pero este es porque hace referencia a otros modelos adicionales de la línea SIMO. Nuevamente vemos, ¿no?, datos de entrada en corriente directa y datos de salida en corriente alterna. Son para nuevos modelos, como les he mencionado, de 15 a 24. En la parte inicial veíamos modelos de 10 a 15. La razón por la que se repiten dos modelos 15 y en algunas partes también dos modelos SIMO 10 es porque estos hacen referencia a distintos tipos de red en corriente alterna. Y finalmente, la hoja de especificaciones técnicas termina con datos, un poco de datos históricos y también con datos de comunicación para las oficinas en México. Pasamos ahora a ver la hoja de especificaciones técnicas del inversor Sunny Tree Power. Nuevamente, el fabricante elige mostrar una imagen y luego pasar a destacar diferentes características, como por ejemplo la facilidad del montaje, porque es un equipo compacto, que tiene también una instalación cómoda, y finalmente que tiene un gran rendimiento. Y esto tiene que ver con el controlador MPPT. Acá ellos mencionan de que aumenta el rendimiento sin trabajo de montaje gracias a la gestión de sombras integrada SMA Shade Fix. Luego tenemos acá una breve descripción y después nos muestran más ventajas competitivas frente a otros fabricantes, ¿no? Diferentes características, como por ejemplo la monitorización, la comunicación en caso de errores, el servicio de recambio que tiene el fabricante, entre otras cosas. Luego, si nos fijamos en las características técnicas, pues nos elige mostrar la curva de rendimiento y luego la compatibilidad que tiene este inversor con los diferentes accesorios también de la marca SMA. Vemos los datos técnicos de entrada en corriente continua, los datos técnicos de la salida en corriente alterna. Acá también podemos ver el rango de voltaje de trabajo del controlador MPP, que está acá, en algunos casos de 260 a 800 y en otros casos, o en el otro caso, de 320 a 800 voltios. Aquí también tenemos la tensión nominal en corriente alterna. Vemos que esta línea de inversores requiere que sea una conexión trifásica con neutro, es decir, en estrella, a diferencia de Fronius, que presentaba compatibilidad con una red en delta. Y luego podemos ver también las características de compatibilidad con la frecuencia de red. Finalmente, el fabricante elige mostrar un diagrama no solamente de la conexión del inversor fotovoltaico, sino también de otros componentes que fabrican ellos mismos. En las siguientes sesiones revisaremos los siguientes pasos para poder diseñar nuestro sistema fotovoltaico de conexión a red y cómo utilizar estas características que hemos visto en las hojas de especificaciones técnicas.